1, 2, 3, hit that! Darío Márquez te acerca al misterio desde su propia habitación. Durante los próximos 45 minutos podrás viajar con él en un viaje hacia la penumbra. Mentes que se tocan con otras mentes. La telepatía es una experiencia que muchos afirman haber tenido, pero la ciencia no está tan segura. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas. La telepatía. Analizaremos hoy, de la mano de Vasilev, un catedrático de primer nivel, los primeros casos de telepatía. Ojo, no de cualquier telepatía, de una telepatía involuntaria. Tenemos muchas cosas en el programa de hoy. Ya saben, la muerte de Fidel Castro es un hecho. Pero hay mucho más. Estados Unidos intentó acabar con su vida en más de 600 ocasiones. Intentaron de todo, cigarros explosivos hasta mujeres fatales. Analizaremos todos estos intentos de asesinar a Fidel Castro, para algunos dictador, para otros revolucionario. Sea como sea, aquí los descubriremos. Todos esos intentos aquí hoy en Penumbra 9. La isla maldita de Poveglia. Nos vamos hasta Italia, en lugares del misterio. Una terrible historia, ¿vale? Una terrible historia en Poveglia. Una historia a principios del siglo XIV. De repente, una peste negra invita a dejar allí todos los cuerpos, todas las personas que morían se las iban depositando en esa isla hasta llegar a un punto que era insostenible. La gente evita pasar cerca de allí. Enseguida contamos toda la historia en lugares del misterio. Y en nuestro espacio de la ciencia, ¿qué nos hace realmente felices en la vida? La ciencia lo acaba de revelar. Un estudio que va de largo. 76 años, nada más y nada menos, lleva la Universidad de Harvard en busca de una respuesta que ya parece que tiene su solución. Todo esto tenemos en el programa de hoy. Un programa que también nos invita a viajar al espacio, nos invita de la mano de Stephen Hawking. Ojo, porque estamos en peligro. Según él, los meteoritos son un problema auténtico para la Tierra, para nosotros, para el ser humano. Me acompañan en este viaje de penumbra
con la persiana medio subida, medio bajada, aquí en mi cuarto con la ambientación ideal, con el foco de luz y con un micrófono. Damos por comienzo al programa número 9 de Penumbra. Recuerden, @penumbrafm en Twitter, en Instagram @penumbra.fm y en facebook.com/penumbrafm. Damos comienzo al programa. Bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y empezamos hoy nuestro programa haciendo hincapié en la telepatía, en la comunicación entre personas con la mente, ¿no? Comunicándonos. Ese afán del ser humano por estar constantemente comunicados. ¿Se puede hacer? ¿Existe la telepatía? Muchos científicos lo ponen en duda. Pues bien, existió una vez un señor llamado Vasilev. Este hombre llevó a cabo experimentos sobre la percepción extrasensorial desde 1921 hasta 1938, centrándose en una teoría que era una forma de la radiación electromagnética, según él. En el 63, en Moscú, Vasilev se reunió casualmente en casa de unos amigos con un atleta georgiano. Era jugador de baloncesto. Se llamaba Autantil. Tenía brillantes habilidades telepáticas. Vasilev decidió llevarle entonces a su laboratorio, situado en San Petersburgo, y observó que las aptitudes telepáticas de Autantil se desarrollaron aún más durante los experimentos. Mediante el uso de una cámara especial que se colocó en el laboratorio, se pudo establecer que Lomasce, así era su apellido, era capaz de leer los pensamientos humanos, sin importar el idioma o la distancia de los emisores. Entonces Vasilev lo vivió de primera persona con este hombre, con este jugador de baloncesto llamado Autantil. Entonces, ¿qué ocurre con la telepatía? Pues bien, este señor, Vasiliev, decidió seguir en sus investigaciones y decide citar un caso ocurrido al señor Miller en Moscú, cuando tenía tan solo 16 años, este chico aproximadamente. Era 1919 y pierde a su padre tras una larga enfermedad. El señor Miller acababa de terminar sus estudios y ya comenzaba a trabajar. El día de la muerte estaba en la oficina y sin pensar en su padre y concentrado en su nuevo trabajo. Pero de repente algo ocurrió. Se hizo el silencio. Y de repente, en mitad de la jornada, justo cuando transportaba unas carpetas, le ocurrió una cosa extraña. Se encontró invadido por la angustia, por un verdadero tornado moral, extremadamente fuerte, tal y como él lo llamó más tarde, tornado moral. Tiró las carpetas rápidamente sobre la mesa y se quedó inmóvil unos segundos, atónito por el trastorno que le causaba este fenómeno incomprensible. Poco después, desapareció de una manera tan repentina como había venido.
Al volver a casa, supo que su padre había muerto, guardando toda su lucidez. Su hermano y su hermana se encontraban cerca de él y su madre, que parecía sin embargo estar más ligada a su padre que él mismo, no había sentido nada. El joven decidió que su padre había pensado mucho en él antes de morir y que él era el ser humano más susceptible de recibir este pensamiento. 2 años más tarde tuvo la confirmación. Una nueva desgracia ocurrió en su familia. Su hermano menor fue atropellado por un tranvía. Tuvieron que amputarle, de hecho, una pierna. Durante la noche, nadie, ni su propia madre, pudo entrar a verlo. Pero la operación fue bastante bien. De hecho, la madre y su hermana deciden volver a casa y preparan la cena. Pero le sobrevino el mismo tornado moral que la primera vez, a él. Si entonces no pudo comprender de qué se trataba, esta sí que pudo saber de qué se trataba. Lo tuvo claro, tiró su tenedor sobre la mesa y se puso a llorar diciendo: está muerto, está muerto. Su madre se puso también a llorar, mientras que su hermana se enfadaba con él por sus imaginaciones. Sin embargo, se pudo comprobar que él estaba en lo cierto. La hora correspondió en los 2 casos. Era la misma hora. El hermano, al final, falleció. Vamos con otro caso. En este caso, como nos explica Vasilev, en este caso se recibe una impresión emocional ligada a una persona concreta. Y hablamos de Rhein, un eminente ministro protestante. Iba con su esposa al laboratorio de parapsicología para relatar una experiencia similar. Se encontraban ambos hace algunos años viajando por Suiza, cuando la señora tuvo la impresión repentina de que una hermana suya, que vivía en Chicago, había muerto. Pocos días después tuvo la firme convicción de que su hermana había sido enterrada. Esta vez se lo dijo a su esposo y éste, aunque dudaba de que tales impresiones fuesen exactas, tomó nota de ellas. Las noticias que más adelante recibieron confirmaban la intuición de la señora, tanto con respecto a los sucesos como a las fechas de la muerte y del entierro. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Vamos con el caso número 3. La representación de los detalles del suceso que tienen lugar están muy presentes, pero se revelan de forma poco detallada y concisa. Este caso está tomado por Gurney Mears Montmore y le menciona con el nombre de G. Una noche soñaba en compañía de G, al que conocía. Recorría un pasaje en la abadía de Westminster. Me dijo repentinamente adiós, añadiendo que debía ir hacia una tumba determinada. En mi sueño le suplicaba que no lo hiciera y que saliese conmigo del pasaje. No, respondió, estoy destinado a ir. Con estas palabras se dirigió hacia una tumba y desapareció bajo tierra. El correo de la mañana trajo una carta
de su hermano anunciando que G había muerto de una crisis cardíaca la noche anterior. Y el cuarto caso, en este caso, pues bueno, la persona experimenta involuntariamente visiones alucinatorias caracterizadas con claridad. Se suelen denominar alucinación telepática. Pues bien, hacia las 2 de la tarde mi secretaria se encontraba conmigo y me leía algunos documentos indígenas que absorbían mi atención. No tenía ninguna razón para pensar en mi hermana cuando de repente quedé sorprendido viéndola pasar delante mío en camisón. Había ido de una puerta de la tienda a la otra. Esto ocurría en la India. En ese instante, la hermana moría en Inglaterra de una forma inesperada. Otro caso, relatado con todo detalle por el propio Vasiliev. Lo que sigue no es más que un resumen del aspecto fundamental. Atentos, el percipiente, lo que en parapsicología quiere decir que es una conciencia capaz de recibir mensajes telepáticos de un emisor o es capaz de percibir impulsos extrasensoriales. Boris Chaver, y este caso la verdad es que me impactó cuando lo leí, vio un día 17 de diciembre a las 8:30 de la mañana. Era 1918. Contra el muro sobre el que apoyaba sus pies, en la cama, vio como una mancha clara de forma ovalada se iba haciendo de repente así, más grande, poco a poco, hasta convertirse en una cabeza clara de una muchacha joven. Reconoció entonces en esta visión a su mejor amiga, Nadezhda Arkadievna. Se encontraban en ciudades distintas. Después de que esa visión le sonriera, esa persona, esa muchacha, esa figura, pronunció una frase de la que el percipiente, en este caso, que es este chico, no logró captar más que la última palabra, tlena. A continuación, la imagen de la muchacha desapareció. Boris Chaver hizo una relación exacta de lo que acababa de pasar y 6 personas firmaron su declaración ese mismo día. El 23 de diciembre de 1918, 6 días después, recibió una carta de Nevadovskaia, la madre de Nadezhda, comunicándole que su hija había muerto el 17 de diciembre de 1918 a las 8:25 de la mañana. En sus últimas palabras, mencionaba el nombre de su amigo. En el caso número 5 y último, el percipiente experimenta, digamos, una alucinación telepática completa, como si se transportase al medio concreto en el que se encuentra la gente y viese con sus propios ojos todos los sucesos que pasan. Este es un ejemplo que le aconteció directamente al propio Vasiliev, cuando tenía tan solo 12 años. Sus padres se van de vacaciones, dejándolo en compañía de sus hermanos y bajo la vigilancia de sus jóvenes tías, al gozar de mayor edad. Los 3 hermanos se fueron a jugar cerca de un río.
escenificando una parte de Los hijos del Capitán Grant, en la que se tiene que subir a un árbol para escapar de una inundación. En el juego, y debido a la fuerte corriente del río, Vasilev está a punto de ahogarse. Logra llegar a la orilla, por fin, pero perdiendo la chaqueta nueva que llevaba. De regreso a casa, sus tías consistieron en ocultar el suceso, para olvidar así el castigo. Sin embargo, nada más regresar, su madre les contó toda la aventura, dando detalles del árbol, un sauce, de la chaqueta, todo. Lo había soñado en su lugar de veraneo, despertándose llorando. Obligó a su marido a enviar un telegrama para enterarse del estado de los niños, cosa que éste no hizo por considerarlo de poca importancia. El mismo Vasilev señala que este caso fue muy comentado en su época y que se utiliza incluso como ejemplo en cursos de sugestión e hipnosis. Y estos son los diferentes grados de Vasiliev que él propone. Quizá mucha coincidencia, ¿no? Pero es que la idea se repite, ¿no? La idea es como que se repite en todos los casos. Existe una comunicación que traspasa fronteras y que hace que nuestra mente, de forma inconsciente, se comunique ante situaciones, la gran mayoría trágicas. Pero que también se cree que ha servido incluso para ayudar en conspiraciones, en grandes guerras. Y que, por ejemplo, ha servido para hacer comunicar a dos gemelas, que dos gemelas hablasen entre sí, sin tener que hablar, sin la necesidad de hablar, a través de la mente. Muchos científicos están sorprendidos ante estos casos tan peculiares, tan particulares también. Mucha gente le pasa, pero no salen a la luz. Vasiliev hizo un gran trabajo, sin duda, recopilando toda esta información e investigando a fondo sobre los casos de telepatía involuntarios. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y bien, nos vamos directos a la isla maldita de Poveglia. Nos vamos a lugares del misterio. Poveglia nos lleva a los días oscuros de la peste bubónica o de la muerte negra. Esta terrible enfermedad mató a la mayoría de las víctimas dentro de los 4 días siguientes de la infección. A principios del siglo XIV, la ciudad de Venecia se apoderó del miedo y quedó atrapada en un estado de pánico, ya que la plaga se apoderaba de sus vecinos y comenzó a cobrarse un sinfín de vidas. A medida que aumentaba el número de muertos y el olor se hacía insoportable para los que aún vivían, comenzaron entonces a transportar los cuerpos a la isla de Poveglia. Algunas autoridades locales pronto decidieron utilizar esa isla como una zona de cuarentena. Entonces las cosas comenzaron a coger un giro más oscuro en la isla, ya que las personas que tenían el más mínimo síntoma de la plaga fueron arrebatadas de sus familias y abandonadas en la isla de Poveglia a su suerte. Se les dejaba morir solos y rodeados de miles de cadáveres. Entre el aumento de los fallecidos en Poveglia, siempre se podían escuchar unos cuantos gemidos de los que aún no habían muerto,
esperando sufrir su horrible destino. Se cree que alrededor de 160.000 hombres, mujeres y niños fueron llevados a aquella isla. Es difícil imaginar el miedo y la angustia que estas víctimas de la terrible plaga debían haber sentido cuando morían, lenta y dolorosamente. Se dice que la gran cantidad de cuerpos formaron una capa de ceniza pegajosa en la parte superior de la tierra de la isla. Los pescadores evitaban la isla, debido a su riesgo de encontrarse con huesos humanos o partes de los cuerpos. La isla fue evitada durante muchos años, después de la plaga incluso. No fue sino hasta la década de 1800 que alguien, de repente, decide dar uso a la pequeña isla. Entonces se construye un hospital para enfermos mentales. Pero es que la historia tiene tela. Se dice que los pacientes en el hospital mental, inmediatamente después de que fueran trasladadas a la isla, comenzaron a tener terribles visiones de cadáveres y de fantasmas de las víctimas de la plaga. Por supuesto, estas experiencias fueron completamente ignoradas por los médicos, ya que los enfermos que decían haber sido testigos de estos avistamientos fantasmales eran considerados mentales inestables o completamente locos. Pero es que la terrible historia de la isla no acaba aquí. Durante la década de 1920, un médico responsable del hospital torturó a una gran cantidad de pacientes. Pero no solo eso, lo peor llega ahora. Llevó a cabo terribles experimentos que él creía que lo harían famoso en la comunidad médica. Los pacientes eran llevados a la torre del hospital donde se llevaban a cabo los experimentos tan atroces, usando diversos métodos crueles de tortura. El doctor hizo sus experimentos allí con los enfermos mentales durante muchos años. Sin embargo, no tardaría en unirse a sus pacientes en su locura. Y de repente, qué curioso, el médico comenzó a ver a los espíritus de las víctimas de la peste. Incluso llegó a ver los fantasmas de sus propios pacientes torturados. Las experiencias fueron tan espantosas e intensas que el médico, que una vez tenía la esperanza de convertirse en una celebridad, perdió completamente la cabeza. Atormentado por estos espíritus y las horribles visiones, el médico trató de suicidarse saltando desde el campanario del hospital. La leyenda dice que el doctor, demente, sobrevivió a la caída, pero una misteriosa niebla se levantó del suelo de la isla de Poveglia y lo mató. ¿Qué pasa? Que desde entonces la isla de Poveglia ha quedado en el olvido y nadie se atreve a visitar la isla. Los pocos que han sido lo suficientemente valientes como para aventurarse, ¿no?, los auténticos aventureros, han dicho haber escuchado ciertos gritos inquietantes. Algunos incluso han sido testigos de apariciones fantasmales. Otros han denunciado haber sido agredidos físicamente por fuerzas invisibles. Hubo un caso de una niña, y voy a comentarlo. Su familia había considerado comprar esa isla. Llegaron a comprarla, pero algo pasó. Después de hacer una visita,
la niña requirió más de 20 puntos de sutura en la cara. Los detalles de lo sucedido son pocos, aunque la familia no volvió y no compró Poveglia después de su visita. La mayoría de residentes afirman que la isla es el propio mal y no debe ser visitada nunca. Las personas que se han atrevido a recorrer los terrenos de Poveglia nunca vuelven. Sin duda una historia siniestra, espeluznante, que se conoce en la historia, la isla Poveglia. Según los parapsicólogos y los psíquicos que han podido estar en la isla, afirman que se es perseguido por miles de espíritus. Con el paso del tiempo, de hecho, se ha intentado limpiar la imagen de esta isla, pero es que es imposible. Por desgracia, el horror y la muerte no se pueden ocultar. De cualquier manera, la isla de Poveglia es sin duda uno de los lugares más interesantes, pero espeluznantes y fantasmales de nuestro planeta. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y ahora ha llegado el momento, toca hablar de Fidel Castro. Sin duda, un auténtico personaje histórico. Uno de los referentes del siglo XX. Pues bien, Estados Unidos quiso acabar con su vida. De hecho, según el ex jefe de inteligencia Fabián Escalante, en un libro que él mismo escribe, detalla 634 maneras en que intentaron matarlo. De hecho, un documental británico de 2006 explica casos que van desde cigarros explosivos hasta mujeres fatales. Los intentos para asesinarle datan de 1960 y 1965. Muchos de estos intentos ni tan siquiera fueron intentos, simplemente quedaron en eso, en ideas remotas. Un informe de 1975 de un comité del Senado, el Comité Selecto para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales respecto a las actividades de inteligencia, analizándolo al detalle, pudo observar cómo los estadounidenses, las autoridades, autorizaron o sabían de estos planes, incluyendo varios presidentes del país. Tráetela. Empecemos por el principio. Castro en el poder el primer día de 1959. Estados Unidos como que ya empieza a sentir la Guerra Fría demasiado cerca de su territorio. Tenían miedo de una amenaza comunista y fue entonces cuando los Estados Unidos pusieron en marcha su plan por acabar con el entonces joven líder cubano. El comité resalta que en un comienzo la CIA no trató de asesinarlo, sino de desestabilizarlo. Pensaron en sabotear sus discursos, llenar un estudio de televisión con químicos que producen efectos similares al LSD, impregnar sus cigarros de sustancias desorientadoras y hasta llenar sus zapatos con sales que desprenderían su barba. Según el comité, en 1960 se registró el primer intento contra la vida de Castro. Fue entonces. Un cubano que se había ofrecido a ayudar a la CIA con inteligencia comentó que probablemente podría él entrar en contacto con Raúl Castro, por lo que las autoridades estadounidenses se lo tomaron en serio. Empezaron a contemplar así la posibilidad de organizar un accidente
y ofrecieron $10.000 por el trabajo completado. ¿Pero qué pasó? Después de que el cubano aceptara el caso, llegaron órdenes de abortarlo. Ese primer intento no frenó a las autoridades a pensar en más detalle en cómo deshacerse de él. Y es muy fuerte porque entre sus métodos incluyeron cigarros envenenados, un bolígrafo con una aguja hipodérmica casi invisible y el reclutamiento de figuras del bajo mundo. En abril de 1961, unos 1.500 exiliados cubanos, entrenados y financiados por la propia CIA, intentaron entonces derrocar a Castro en la fallida invasión de la conocida Bahía de Cochinos. Este hecho marcó fuertemente ahí marcó las relaciones posteriores entre los dos países. Aumentaron entonces las ganas por acabar con el dictador. De manera particular se incluyó lo que se conoció como la Operación Mangosta, un proyecto que, según consta en el informe del comité, fue aprobado por el presidente John Kennedy en un memorando para ayudar a Cuba a derrocar al régimen comunista. Tras la Operación Mangosta, continuaron los intentos de derrocar a Castro, aunque el gobierno estadounidense estaba inventando por otros canales normalizar las relaciones bilaterales. Pero todo se vio afectado de forma repentina a raíz del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963. Su sucesor en este caso y la administración de Johnson mostró poco entusiasmo. La atención se centraba más en otros eventos a nivel mundial, como la crisis en Vietnam. ¿Qué pasa? Que con el tiempo el comité del Senado calificó el asesinato de incompatible con los principios estadounidenses y los medios y el público se volvieron menos tolerantes de esas actividades. Finalmente, el presidente Gerald Ford firmó en 1977 una orden ejecutiva para prohibir que los empleados del gobierno participaran en asesinatos políticos. En el famoso documental que mencionábamos antes, los números exactos de complot que supuestamente descubrieron sus agentes bajo cada presidente estadounidense. Y son estos: 38 bajo Eisenhower, 42 bajo Kennedy, 72 bajo Johnson, 184 bajo Nixon, 64 bajo Carter, 197 Reagan, 16 Bush padre y 21 Clinton. Ninguno de ellos logró su cometido final y en muchos casos son difíciles de confirmar. Hay uno muy bueno y es que es el caracol bomba. Fabricaron un caracol de mar bomba que debía ser colocado en el lecho marino en uno de los lugares donde Castro solía bucear. Él era muy dado a bucear y decidieron colocar como una bomba, una concha que portaba un explosivo capaz de matar al líder cubano, pero la CIA descartó el plan inmediatamente porque no encontraron viable colocar el explosivo en el lugar indicado. Es que hay de todo, hay un traje de buzo envenenado también, aprovechando su afán por el mundo del mar y de bucear. El habano explosivo también. Es increíble, ¿no? A través de él fumaba mucho y fumaba el habano, una de sus grandes pasiones sin duda, y colocarle otro explosivo. Y de hecho, una amante despechada en 1959, con 19 años, amante de Fidel Castro, reclutada por la CIA, la dijeron que debía de suministrarle 2 cápsulas mortales y así envenenar a Castro en un reencuentro que había en La Habana, pero
ella desistió el plan en el último minuto y decidió tirar las cápsulas en un retrete. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y bien, nos vamos a lugares no del misterio, nos vamos más allá, nos vamos al espacio, nos vamos con Stephen Hawking, que dice que los asteroides son una grave amenaza para la Tierra. Siempre han sido una amenaza para nosotros. Son los responsables de haber provocado la extinción de los dinosaurios en el Cretáceo, hace ya 66 millones de años. Ahora el astrofísico británico ha emitido una advertencia sobre la amenaza que representan los asteroides, no solo para la humanidad, sino para cualquier otra civilización inteligente que exista en nuestro universo. El movimiento Global Asteroid Day, dedicado a proteger la humanidad, instando a los científicos, políticos y al público a tomar esta amenaza muy en serio. Ha publicado de hecho un vídeo donde Stephen Hawking hace hincapié en dicho peligro y dice: una de las principales amenazas a la vida inteligente en nuestro universo es la alta probabilidad de que un asteroide colisione con planetas habitados. Así se refería Stephen Hawking, astrofísico británico, sobre ese tema. Por su parte, el astrónomo francés Patrick Michel dijo que sabemos que el 15 o 20% de los objetos rocosos son más grandes que unos pocos cientos de metros de tamaño. Si estos cuerpos impactan contra la Tierra, pueden causar daños en todo un país o incluso en un continente. Nuestro sistema solar está lleno de enormes rocas espaciales y algunas tienen más de 1 kilómetro de diámetro. Quizá tenga razón y quizá sí sea un peligro real para la Tierra, para cualquier otra civilización que se encuentre en el más allá. El misterio está servido. Y terminamos con ciencia. ¿Qué nos hace realmente felices en la vida? Lo ha revelado ya la ciencia. La Universidad de Harvard, tras más de 76 años, ojo, 76 años, en busca de una respuesta, lo ha conseguido. Ya tiene la respuesta a qué es lo que realmente nos hace felices. Los investigadores analizaron a más de 700 jóvenes de la universidad y de algunos barrios del propio Boston, monitoreando su estado mental, físico y emocional desde 1938, año en el que comenzó la investigación. A día de hoy está dirigido por el psiquiatra estadounidense y maestro zen Robert Waldinger, y que asegura que lo importante para mantenernos felices y saludables es mantener la calidad de nuestras relaciones. Dice que las personas con relaciones de buena calidad mantienen el cerebro más saludable. Las personas que están más satisfechas con sus relaciones, las que están más conectadas a otras personas, son aquellas que mantienen el cerebro saludable por más tiempo. Waldinger explica que una relación de buena calidad es aquella en la que puedes ser tú mismo y sentirte seguro. Claro que ninguna relación es ideal, pero esas son cualidades que hacen que la gente sea feliz. La fama o el dinero no dan la felicidad. El estudio determina que pese a que hay gente famosa feliz y gente famosa infeliz, la fama y el dinero no aseguran la felicidad. Por lo tanto, ya lo sabes, para ser feliz y mantener una vida saludable, lo recomendable es mantener amistades profundas, buenas relaciones y sobre todo saludables. Ayudarán así al cerebro a no deteriorarse con el paso de los años y no comerse tanto la cabeza. Gracias a todos por estar una vez más ahí conmigo en Penumbra. Darío Márquez se despide con la persiana medio subida, medio bajada. Te da las gracias por estar ahí y acompañarme en Penumbra 9.
Nos vemos en 7 días. Saludos de Darío Márquez. Gracias por escuchar Penumbra.